No es nuevo el esfuerzo de los meridanos de conservar su ciudad, sus monumentos, sus sitios, sus tradiciones y su paisaje. Pero tampoco es nuevo el reconocimiento al valor excepcional de la arquitectura y la historia de la ciudad de Mérida. En 1982, el presidente López Portillo emitió el decreto de la Zona Federal de Monumentos Históricos. Ahí, el enfoque de la mirada era la conservación de los monumentos coloniales, como la catedral, el Palacio de Gobierno, las casas coloniales, los arcos, entre otros. Era importante porque en ese momento lo más relevante, y no solo para Mérida, sino para México, era la conservación de las ciudades coloniales y del pasado colonial y decimonónico. Sin embargo, los estudios sobre la historia y la conservación del patrimonio cultural nos impulsaron a entender mejor el valor de las obras más cercanas a nosotros en el tiempo. Es por eso que en 2004 y en 2007 el Ayuntamiento de Mérida emitió las declaratorias de las zonas de patrimonio cultural del municipio de Mérida. En estas zonas se incorporan espacios y áreas propios de principios del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX que son de relevancia para la ciudad, como Chuminópolis, la primera colonia, o San Cosme, hoy García Jiménez, el reparto Dolores Patrón, el pueblo de Itzimná, así como más de 10 haciendas que quedaron insertadas dentro de la traza urbana. Pero pasan los años y vemos que eso no es suficiente. Había que dar otro empujón para poder incluir zonas de patrimonio cultural más cercanas en el tiempo o un poquito más difíciles de comprender. En el caso de más cercanas en el tiempo, resultó fundamental impulsar la conservación de la Colonia México, como ejemplo sobresaliente de la arquitectura del movimiento moderno internacional. Esta arquitectura, cercana al periodo de entreguerras y que se impulsa incluso después de la Segunda Guerra Mundial, resulta fundamental para entender a la Mérida que estaba entrando a la segunda mitad del siglo XX y una Mérida que estaba entrando en una dinámica cada vez más modernizadora y que buscaba ofrecer una calidad de vida de tipo justamente internacional, es decir, que la vida en Mérida fuera de tanto valor como era en otras ciudades del mundo. Y eso se logra a través de la declaratoria de la Colonia México en 2013. Mismo año en el que se reconoce la zona de patrimonio cultural del Cementerio General de Mérida. Fundado sobre la antigua hacienda de San Antonio Xojolté en 1821, el Cementerio General de Mérida incluye ejemplos significativos de la evolución de la arquitectura en nuestra ciudad. Ahí están los mausoleos porfirianos que dan cuenta del fin del siglo XIX. Están también las rotondas neomayas que nos dan la idea de cómo en la primera mitad del siglo XX la sociedad se iba transformando. También hay monumentos del movimiento moderno, pero lo más importante, ahí hay vida y tradición, porque las tradiciones de los vivos convergen con los monumentos de la ciudad de los muertos. Es así entonces como en 2013 Mérida reconoce dos zonas de valor fundamental para entender la ciudad que somos hoy: la Colonia México y el Cementerio General.